¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 3 de marzo y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Le hemos preparado todas las noticias de las últimas horas nacionales, internacionales y también en el ámbito deportivo, así que desde ya la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Siempre es un gusto saludarle. Estamos iniciando semana y bueno, la jornada en el mes de igual manera y por eso les agradecemos a todas las personas que siempre se mantienen muy pendientes de la señal de Canal 12 y atentos de la transmisión en redes sociales. Un pequeño adelanto de lo que estaremos informándoles en los titulares. Más de 15 personas lesionadas dejó un accidente de tránsito entre una unidad del transporte colectivo y un pick-up en la calle que de Japa conduce a Quesaltepeque. Le tenemos los detalles. En un informe especial le contamos cómo el tráfico de San Salvador se vuelve uno de los principales problemas para el desplazamiento de ambulancias que a diario trasladan una emergencia. Se lanzó la jornada de mitigación de riesgos con la que se busca ejecutar acciones para reducir la vulnerabilidad antes del invierno. Las labores incluyen limpieza y la intervención de árboles en riesgo de caer. La cosecha de café ha sido una de las más afectadas por las lluvias. Según agricultores, la producción ha disminuido y ambientalistas advierten de una incertidumbre climática. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos planea imponer nuevos aranceles este martes a las exportaciones canadienses y mexicanas. La cifra podría ser menor al 25% que ya estaba previsto. Iniciamos con los hechos. En esta oportunidad vamos a establecer contactos con diferentes equipos que ya se han desplegado a lo largo de todo el territorio salvadoreño. Tenemos ahí en pantalla a nuestro compañero Moisés Bonilla y de igual manera saludamos a nuestra compañera Carla Araniva, que de hecho Carla más adelante nos va a estar informando sobre los procesos de adopción en El Salvador, que es un tema también muy interesante. Y bueno, mientras tanto les comentamos que autoridades municipales de San Salvador Centro detallaron cómo avanzan los trabajos de la fase 5, etapa 2 del plan de revitalización del centro histórico. Y precisamente nos vamos a quedar con Moisés Bonilla, que nos tiene más detalles sobre esto. Moisés, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, informarles que la Alcaldía de San Salvador Centro realiza un proceso de reordenamiento del centro histórico de San Salvador, donde han retirado al menos 1000 infraestructuras que eran utilizadas como puestos de venta. Aseguran que lo han hecho a través del diálogo, pero escuchemos más detalles por parte del alcalde Mario Durán. Si ustedes en la Rubén Darío, cuando iniciamos este proyecto, vieron aquella calle despejada y ordenada y que después se ha convertido en uno de los paseos más bonitos dentro del centro histórico, pues este proyecto, esta etapa, esta fase número 5 es 3 veces más grande que eso. Estamos hablando de 2.5 kilómetros periféricos, 5 kilómetros lineales, si lo queremos ver de otra manera, de intervención de parte de la Alcaldía de San Salvador. Ha sido de manera voluntaria y además de eso pues ha sido un proceso bastante importante. En total son 32 opciones las que tienen disponibles los comerciantes, tanto ambulantes como quienes tenían sus puestos en estas calles. Ustedes saben que ahora San Salvador Centro cuenta con 5 distritos, por lo tanto la cantidad de mercados con los que contamos se amplió a 32 mercados municipales. Estos 32 mercados municipales van a recibir a gran cantidad de estos vendedores, otros van a ir al nuevo sistema de mercados con el Ula Ula o el mercado Escalón que está próximo a ser inaugurado. El edil destacó que el sistema de mercados municipales cuenta con la capacidad para poder albergar a todos estos comerciantes. Además agregó que son al menos 200 los que están interesados en ingresar al mercado Ula Ula. Es parte de los detalles que ha compartido. Con esta información retornó la señal al estudio. Internet eres tú. Conecte con fibra óptica 150 megas con Claro TV Plus por $45 al mes. Contrátalo en 6060-5555. Claro presenta.
Y más de una docena de personas resultaron con lesiones luego que un microbús de la ruta 109 y un pickup colisionaran. Esto ocurrió en el kilómetro 23,5 de la calle que conduce de San Salvador a Quesaltepeque. Los heridos fueron trasladados por socorristas a centros de asistencia médica. Y varias personas lesionadas ha sido el resultado de una racha de accidentes registrados en diferentes puntos del país. Una persona fue atropellada por un motociclista en el kilómetro 12 de la autopista Comalapa. Comandos de Salvamento informó que se trata de un hombre en estado de ebriedad que intentaba cruzar la calle sin percatarse del flujo vehicular en la zona. Tras resultar con lesiones, fue trasladado al hospital, donde un hombre fue impactado por una motocicleta luego que éste intentara cruzar la carretera de manera imprudente y en estado de ebriedad, por lo cual resultó con trauma craneoencefálico severo, por lo cual nuestro personal de socorro le brindó el auxilio oportuno y luego lo trasladó hacia la máxima urgencia del Hospital Nacional Rosales. Un hombre resultó con lesiones leves luego de que el vehículo en el que se conducía colisionara con un microbús particular. Ocurrió en el Boulevard del Ejército a inmediaciones de Cárcel de Mujeres. Según uno de los conductores involucrados, el accidente se produjo debido a que la calle estaba lisa por la lluvia de las últimas horas y al frenar el vehículo se deslizó hasta colisionar. La persona lesionada fue atendida en el lugar del accidente. Un motociclista resultó lesionado luego de impactar en la parte trasera de un vehículo que hacía el alto en un semáforo en el Boulevard del Ejército a la altura del Hospital Amatepec. Comandos de Salvamento lo trasladó al centro asistencial. Una rastra colisionó con un vehículo particular en la avenida Peralta frente al Reloj de Flores. Según la conductora, la rastra invadió el carril. 2 personas fueron atendidas por equipos de rescate tras presentar crisis nerviosa debido al siniestro vial. Según nos relataba uno de los testigos que presenció el accidente de tránsito, al parecer la rastra invadió el carril del vehículo, por lo cual se dio la colisión, por lo cual nuestro personal de socorro llegó al lugar para brindar la asistencia oportuna. Un camión que transportaba un equipo de fútbol volcó en la calle Azuchitoto, sector de Cinquera. Al menos 45 personas resultaron lesionadas. Los afectados fueron trasladados por Cruz Verde a un centro médico. En el año se registran más de 3.000 siniestros viales que han dejado 1.927 personas lesionadas y 86 fallecidas. De ellas, 83 muertes son de peatones, 59 de motociclistas y una corresponde a un ciclista. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Kelly Ábrego. Internet es tú. Conéctate con fibra óptica 150 megas con Claro TV Plus por $45 al mes. Claro presentó. 1:09 p.m. Vamos a referirnos al congestionamiento vehicular y a los automovilistas que no ceden el paso. Estas son algunas de las dificultades que enfrentan diariamente los conductores de ambulancias. Y por cierto, es importante que ustedes tomen en cuenta que no dejar avanzar a estas unidades de emergencia es una falta grave. La periodista Ileana Leiva nos preparó esta nota donde vamos a ampliar y conocer más sobre este tema. Para las ambulancias, desplazarse en medio del fuerte tráfico no es fácil. A diario se enfrentan al congestionamiento que se registra sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Y a eso se suma que hay automovilistas que no les ceden el paso a estas unidades, lo que les dificulta poder llegar al destino donde se ha registrado la emergencia. Un claro ejemplo de ello fue este llamado de auxilio que recibió Cruz Verde salvadoreña. Una mujer había caído de una unidad del transporte colectivo en la Alameda Roosevelt. Avanzar sobre la 25 Avenida Sur fue complicado. Los vehículos no abrían paso, por lo que el conductor de la ambulancia se vio obligado a irse en sentido contrario. La paciente tenía lesiones de gravedad y había convulsionado. Esta acción les permitió estabilizarla en el lugar para posteriormente trasladarla a un centro de salud. Vente para acá.
Pero antes de llegar al Hospital Rosales, un automovilista no le permitía avanzar. Mientras al interior de la ambulancia, la mujer herida se quejaba del dolor. Mi nombre es Cristian Acevedo de Cruz Verde y la vamos a trasladar al hospital, mamá. Los socorristas señalan que es frecuente encontrarse a conductores que, a pesar que van con sirena abierta trasladando pacientes, les bloquean el paso. Y en el lapso a verificar el accidente, ya sea o cualquier otro tipo de emergencia médica, siempre nos encontramos con tráfico en los sectores. Igual forma, muchas veces hay conductores que intencionalmente no ceden el paso a estos vehículos y pues eso nos dificulta bastante a la hora de los tiempos en el rescate de la persona. Realmente ese es el pan de cada día. Siempre nosotros, cualquier operador de vehículos de emergencia se lo puede decir, nosotros día con día nos enfrentamos con conductores que no ceden el paso. No ceder el paso a los vehículos de emergencia es una infracción grave, por la que deberá pagar una multa de $100. El Viceministerio de Transporte ya ha sancionado a varios conductores por esta falta. Hemos impuesto, recordemos de que este tipo de sanciones es detectable gracias también al reporte o a la denuncia que las mismas ambulancias hacen, ¿verdad? A través de la captura de fotografías o videos para demostrar a aquellos vehículos que no han colaborado en despejar la vía. Por favor, abramos paso, llamamos a un paciente crítico, por favor, abramos paso. El tiempo es crucial. Cada segundo que se retrasa la ambulancia es letal, ya que está en juego la vida de una persona y ese paciente podría ser uno de sus seres queridos. Ya se obtuvo una experiencia de parte de un automovilista que no cedía el paso y lamentablemente cuando se llegó al accidente él iba atrás de la unidad. Cuando se percató y vio el vehículo se dio cuenta que era de un familiar. Lastimosamente esa persona había fallecido. ¿Cómo se habrá sentido esta persona por no haber cedido el paso que un minuto no estaba para haberle salvado la vida? El parque vehicular sigue aumentando. Actualmente asciende a 1.894.366. Solo durante los primeros 2 meses de este año 2025 se han sumado más de 20.000 vehículos, lo que implica más tráfico y complicaciones para las ambulancias poder trasladarse. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el diésel y la gasolina regular experimentarán una reducción de entre 2 y 4 centavos desde el 4 hasta el próximo, en 15 días. De acuerdo con lo publicado por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, el diésel en la zona central y occidental bajará 4 centavos y 3 centavos para la zona oriental del país. Los precios de referencia oscilan entre los $3.60 y $3.65. La gasolina regular bajará 2 centavos en el centro y occidente y 3 centavos para la zona oriental. El precio por galón rondará los $3.69 y $3.73. Mientras tanto, la gasolina superior no tendrá variación y se seguirá comercializando entre los $3.90 y $3.94. Recuerde que estos precios se van a mantener hasta el próximo 17 de marzo. Y la Dirección de Protección Civil da inicio a las jornadas de mitigación que buscan reducir impactos durante la época lluviosa. Quebradas, tragantes, alcantarillas y desechos acumulados serán intervenidos como parte de la jornada de mitigación a fin de prevenir riesgos durante la época lluviosa. Mitigar las inundaciones urbanas que obviamente a consecuencia de la lluvia suelen haber debido a estos taponamientos que generan estos residuos, esta basura. La temporada lluviosa, que usualmente va desde mayo hasta octubre, no tiene por qué ser una condena para el pueblo salvadoreño, en la que cíclicamente
tenemos eventos que generan luto, que generan dolor, que generan pérdidas económicas. Parte de las acciones que se estarán ejecutando durante estas jornadas son limpieza de tragantes para evitar obstrucciones y facilitar el flujo del agua, reduciendo así el riesgo de inundaciones en áreas urbanas. Limpieza en ríos y quebradas para eliminar desechos y contaminantes, previniendo desbordamientos, además de intervenir árboles que representan riesgo. Las autoridades hicieron un llamado a la población salvadoreña a evitar tirar basura en las calles y mantener las áreas de su vivienda limpias. En años anteriores hemos visto incluso lavadoras, refrigeradoras, son arrastradas por las corrientes en las quebradas y en los ríos, y sin duda ello va a generar un taponamiento y por ende inundaciones urbanas. Solo en el 2024, 42 personas perdieron la vida por desastres provocados durante la época lluviosa. Entre los decesos se encontraban 13 menores de edad y 32 adultos, mientras que un total de 39 personas resultaron lesionadas en diversas emergencias por lluvias. Un informe de Carla Araniva. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Gel Caps, de Laboratorios Fardel, presenta. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Gel Caps, de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Y ahora queremos comentarle acerca de las condiciones climáticas. Y es que en horas de la tarde aumentará la cantidad de nubes y se prevé probabilidad de lluvias puntuales sobre la cordillera volcánica y la zona nororiental. Por la noche el cielo estará cambiando de medio nublado a nublado. Se esperan lluvias puntuales al norte de la zona oriental, la Sierra Tecapa, Berlín y sobre la zona costera oriental. El viento estará con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y se tendrá el ingreso de la brisa marina con velocidad entre los 9 y 18 kilómetros por hora. El ambiente estará muy cálido durante el día y fresco por la madrugada del martes. El flujo del este, combinado con vientos procedentes de una alta presión noreste de Miami, transporta poco contenido de humedad, sumado al aporte de humedad de la brisa marina, generando probabilidad de lluvias puntuales sobre el territorio salvadoreño. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Gel Caps, de Laboratorios Fardel, presentó. Ahora les comentamos que algunas cosechas ya han comenzado a tener afectaciones por las lluvias registradas durante este año, mientras ambientalistas advierten de una incertidumbre climática. 600,000 quintales de café se cosecharon en el ciclo agrícola 2024-2025, mismo que ha disminuido con el tiempo. Hace 10 años eran 5 millones los que se producían. La reducción se debe a múltiples factores como el cambio climático, porque no está siendo atendido por los productores y por la falta de mano de obra. Este sector es el que está siendo afectado por las lluvias registradas en el territorio. Porque está haciendo que el café floree antes de tiempo. La lluvia más indicada para el café es abril-mayo. Si caen lluvias ahí no hay problema. El problema es que ahorita es con demasiada anticipación, y eso que hace que el café floree y después se arruine la cosecha. Las lluvias podrían estar relacionadas con el fenómeno de la Niña, que se ha mantenido en una fase débil, y se pronostica que entre marzo y mayo se inicie una etapa neutral, pero bajo una incertidumbre climática. Y en el caso es cuando la temperatura del océano en la parte cercana a Sudamérica baja la temperatura, y eso se manifiesta en esta zona donde vivimos con más lluvia. Eso ha sido el fenómeno de la Niña. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que se ha incrementado la temperatura de la atmósfera, un poco más de 1.5 grados centígrados con respecto a valores preindustriales. Eso ha alterado todo. Entonces, ahora no tenemos certeza cuándo viene la Niña. Que llueva en la época seca o la época de verano, digamos que no es raro siempre y cuando se dan las condiciones o se juntan las condicionantes para que esto ocurra. Lo que no es tan normal es que sean lluvias tan intensas como las que hemos tenido en estos días en el territorio nacional, pero ahí tiene que ver el impacto del cambio climático global
en el territorio salvadoreño y también en todo el istmo centroamericano. Sin duda esto puede tener impactos en los medios de vida, en la infraestructura. Ante lo incierto, ambientalistas hablan sobre posibles afectaciones que pueden traer esta situación en la agricultura. Algunas de las soluciones que proponen es fortalecer la resiliencia en la producción de alimentos por medio de prácticas agroecológicas y desde el gobierno implementar políticas públicas encaminadas a enfrentar la situación. Las cosechas están acostumbradas a un régimen de lluvias histórico, o sea, por miles de años, ¿verdad? Cualquier cultivo esperaba una lluvia en un determinado momento y en otro no, y eso se está alterando. Entonces, principalmente esto se da en la época lluviosa, cuando está cosechando el maíz, el frijol, y que tener lluvias demasiado extremas puede dañar ese tipo de cultivos. De acuerdo con Treminio, para este año harán falta cerca de 10 millones de quintales de granos básicos para suplir la demanda nacional, que es de 25 millones de quintales, versus a una producción de 15.200.000 quintales, y descarta que las lluvias de los últimos días puedan afectar la actual cosecha. Hay muchos factores, cambio climático, mano de obra, escasez de mano de obra, sembramos menos, el gobierno dio menos paquetes agrícolas, o en vez de dar paquetes agrícolas dio una tarjeta. La gente utilizó la tarjeta no solo para granos básicos, sino para otras cosas. En el caso del maíz se requiere de más producción, pero lo que preocupa es el frijol, debido a que Nicaragua es el único proveedor y ha reducido su cosecha por causas del cambio climático y por el impacto de la tormenta Sara. Las pérdidas económicas en granos básicos en El Salvador se estima son de $80 millones. Este es un informe de Marcela Rivera. Preocupación es la que sienten ganaderos de la zona oriental del país ante la presencia de gusano barrenador. Fernando Morales nos tiene más detalles en el siguiente informe. Preocupación es la que sienten ganaderos de la zona oriental ante la presencia de gusano barrenador, un insecto por el cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió emergencia a finales de febrero. En Puerto Parada, Usulután, ya se reportan estos casos, así como en otros departamentos. Yo en lo personal tuve un caso acá con unos cerdos y informé, pero hicieron caso omiso. Me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Han habido varios casos en Jocoro, también en Morazán. Hemos sabido de casos en el Bajo Lempa, también jurisdicción de Usulután. Ahí ya pertenece a Jiquilisco. Veterinarios reconocen el peligro que representa el gusano barrenador no solo para el ganado, sino también para los animales de sangre caliente, además del ser humano. Una infección de este tipo puede detectarse con una serie de síntomas, entre ellos heridas con presencia de larvas. Nosotros vamos a ver a nuestros animales con una etapa febril, los podemos ver con depresión, inapetencia, o sea, no permanecen, por decir así, quietos, no se alimentan, se ven muy deprimidos. Podemos ver una disminución de su producción en el caso de bovino de leche, ¿verdad? O pérdida en la ganancia de peso. Los ganaderos han recurrido a diversos métodos para eliminar este gusano, aunque dicen que la mejor forma de atacarlo es por medio de la prevención. El mejor método es prevención. Revisión de heridas, revisión permanente de heridas en el ganado o cerdos, incluso aves. Estamos previniéndose con los ya conocidos matagusanos, especialmente el que tiene un ingrediente violeta que le llaman. Y todo gusano que se le extrae al animal, echarlo en el bote de alcohol y eliminarlo. Organizaciones y especialistas recomiendan a las autoridades controlar lo antes posible este brote de gusano barrenador, pues de llegar a salir de control puede generar afectaciones a la producción nacional de lácteos y carne. Porque el problema es ese, que cuando no estamos vigilantes o el ministerio no está vigilante, las plagas se propagan y afectan mucho más. El riesgo siempre está presente, y que los animales siempre va a haber una disminución de su producción o una depresión, ¿verdad? Cuando estos ya tengan el problema. Que no podríamos decir
una cifra correcta, una cifra específica, porque afectaría desde el pequeño ganadero hasta el más grande. Al menos en Usulután, desde septiembre del año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció reuniones para abordar el tema, y en Morazán, el gobierno habría habilitado puestos de control para tratar. Y El Salvador sigue liderando las estadísticas a nivel centroamericano con la menor tasa de homicidios. Lo atribuyen a las medidas de seguridad implementadas. El Salvador continúa siendo uno de los países latinoamericanos con la menor tasa de homicidios, con 1.9 por cada 100.000 habitantes, según un registro de Insight Crime. A nivel centroamericano, es el que presenta las estadísticas más bajas. Se atribuye a las estrategias implementadas como el régimen de excepción, medida que se mantiene vigente desde marzo de 2022, periodo desde el cual se han detenido a más de 84.000 personas perfiladas como pandilleras y que ha permitido una reducción en hechos criminales como los asesinatos. El 2024 cerró con la mayor reducción de ese flagelo. Autoridades contabilizaron 114 y en el último mes de ese año solo se tuvo una muerte violenta. Es decir, que en el año pasado se registró un promedio diario de 0.3 homicidios. Al comparar estos datos con 2023, se evidencia una disminución. Ese año cerró con 214 hechos fatales. En Guatemala, la tasa promedio al cierre de 2024 fue de 16.1%, con 2.869 casos, cifra menor a la de 2023 en la que se contabilizaron casi 3.000 asesinatos. La tendencia en descenso también se registró en Honduras. En Tegucigalpa y San Pedro Sula se redujeron casi a la mitad de los homicidios y a nivel nacional se tuvo una tasa del 25.3%. Este es un informe de Marcela Rivera. Y la periodista Jacqueline Orellana se encuentra con el representante del Fondo de la Población de las Naciones Unidas para abordar la problemática de la violencia digital hacia las mujeres. Buenas tardes, compañeros en el estudio y amigos televidentes. Me encuentro con Neus Bernabeu, quien es la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas y nos hablará acerca de qué es violencia digital. Buenas tardes, Neus. Coméntanos qué es violencia. Hola, buenas tardes, Jacqueline. Bueno, nosotros hablamos de violencia basada en género facilitada por las tecnologías. Y permítanme explicarles rápidamente qué es. Bueno, estamos acostumbrados y ya conocemos, y el país conoce lo que es la violencia basada en género, que es esos actos violentos que ejerce una o varias personas contra otra persona por razón de género, y especialmente la sufren mujeres y niñas. Pero lo que hemos observado en los últimos años es que con los avances de la tecnología, de las redes sociales, estamos viendo nuevas manifestaciones de violencia basada en género que está potenciada o facilitada por estas tecnologías. Y de eso hablamos cuando hablamos de violencia basada en género facilitada por las tecnologías. Según estadísticas a nivel mundial, ¿cuáles son las personas que más lo padecen, hombres o mujeres? Principalmente lo sufren mujeres, niñas y jóvenes. Y esto tiene que ver con, y tenemos algunos datos, permítanme compartirles que alrededor de un 86% de mujeres dicen haber sido víctimas o haber sido testigos de esta violencia de género facilitadas por las tecnologías. Y vemos que se concentra especialmente en el grupo de adolescentes y jóvenes, es decir, ocurre a lo largo de toda la vida, pero principalmente son adolescentes y jóvenes quienes lo están sufriendo, sobre todo niñas y adolescentes. ¿Qué medidas se deberían de tomar para evitar este tipo de violencia? Bueno, pues creemos que sobre todo 4 tipos de medidas. Una es, y lo digo siempre como madre también de adolescente, es importante que cuando les demos a nuestros hijos el acceso a la tecnología, también podamos enseñarles que la tecnología tiene riesgos y que hay que tener medidas de seguridad. Entonces, esta información y esta educación sobre lo que es la violencia basada en género y cómo esta se puede reflejar con las tecnologías o se puede aumentar con las tecnologías, se la tenemos que dar. Padres, docentes, en los centros escolares. Hemos visto que, por ejemplo, cuando los chicos reciben esta información, ¿no?, se producen denuncias de situaciones que estaban viviendo y que no sabían cómo nombrarlo y qué hacer. Entonces, la información
y la educación. La segunda es tener marcos legales que toman en cuenta estas nuevas formas de violencia, porque sí tenemos marcos legales que hablan de la violencia basada en género, pero no necesariamente toman estas nuevas formas y manifestaciones. Y esto está inventándose y reinventándose permanentemente, igual que las tecnologías avanzan de manera muy rápida, las formas de violencia también. Entonces las leyes tienen que retomar estas situaciones y convertirlas en una forma de proteger a niñas, adolescentes y mujeres. El tercero es formar a nuestros profesionales. Es decir, cuando me viene un adolescente que está viviendo esta situación, yo tengo que poder identificarla y yo tengo que poder darle los servicios que necesita. Entonces, a veces no estamos acostumbrados. Y estos chicos necesitan, sobre todo, o estas personas que viven estas situaciones de violencia, necesitan mucha atención psicosocial, porque imagínense que esta violencia es una violencia que muchas veces no se ve, es virtual y ocurre en el ciberespacio, pero luego tiene manifestaciones en lo físico. Muchas veces es a través de mensajes y hasta que nosotros nos damos cuenta de que esto ocurre lleva tiempo. Entonces hay que trabajar todo ese miedo y ese estrés. Y lo cuarto es hablando de ello, como ustedes están haciendo hoy en este programa, porque los temas que existen, estos problemas que existen, hay que hablarlos como sociedad para buscar una solución. Muchas gracias, Neus, por la información. Esta es parte de la información que les tengo a esta hora del día. Con esto regreso la señal al estudio principal. Feliz tarde. Gracias por el informe, feliz tarde. Y en un año en el país el 19% de muertes neonatales estuvieron ligadas a enfermedades congénitas. Más detalles en el siguiente informe. En El Salvador, las principales anomalías congénitas son las alteraciones cromosómicas, cardiovasculares, defectos en el sistema nervioso central y músculo-esqueléticos. Una enfermedad congénita podría ser producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario o como consecuencia de un defecto hereditario. Puede manifestarse desde o antes del nacimiento. Estas anomalías también pueden tener su origen por factores ambientales y socioeconómicos. Aparecen los problemas de tipo infeccioso, principalmente de tipo viral, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, varicela, herpes, zóster, hoy el Zika. Entonces, todo esto son factores infecciosos que pueden afectar al feto porque la madre los tiene. Significa, cuando hablamos de problemas nutricionales, por ejemplo, carencia de yodo en la dieta, carencia de ácido fólico. La carencia de yodo nos puede dar los problemas de hipotiroidismo congénito que cursan con problemas de retraso mentales. Los problemas de ácido fólico que nos pueden dar alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Los datos más recientes son de 2022 y revelan que los defectos congénitos representaron el 19% de muertes neonatales en el país. Aunque no todos los casos pueden prevenirse y en un alto porcentaje no se puede identificar la causa, los expertos en salud hacen algunas recomendaciones antes y durante el embarazo. La madre debería estar tomando ácido fólico 3 veces antes del embarazo y durante el embarazo. Hay un examen específico antes del embarazo más que el educativo. Eso es lo más importante. Exámenes de glucosa, exámenes para ver los problemas de si no ha tenido contacto con rubiola. ¿Estará vacunada la señora contra rubiola? ¿Estará vacunada la señora contra varicela? Son cosas sencillas que hoy hablamos de ultrasonografía, que hay que tomarle estudio genético a la mamá. Son cosas sencillas con las cuales uno puede evitar todo esto porque es prevenible, al menos un 50%. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año 8 millones de niños nacen en el mundo con un defecto congénito grave. En América Latina y el Caribe mueren 3 millones de niños menores de 5 años por esta causa y 1 de cada 5 fallecen antes de los 28 días. A nivel mundial, representa la segunda causa de muerte neonatal e infantil después de la prematuridad y aquellos bebés que sobreviven en muchos casos tendrán que enfrentarse a una discapacidad toda su vida. Este es un informe de Kelly Ábrego. Hace unos instantes se los estábamos anunciando y es que Carla Araniva nos tiene datos muy interesantes sobre las adopciones en nuestro territorio. Adelante, te saludamos, Carla. Buenas tardes.
Solo en el 2024 se dieron 37 autorizaciones de adopciones en El Salvador. Hemos conversado con el director de la Oficina para Adopciones, Manuel Sánchez, quien nos compartió los procesos que se deben realizar para poder llevar a un menor de edad a formar parte de su familia. Escuchemos. Se divide en dos procedimientos. El primero es una fase administrativa, donde se califica la aptitud para adoptar por parte de las familias solicitantes, así como también se califica la adoptabilidad de los niños y niñas para poder ser considerados sujetos de adopción. Y la segunda fase es la fase judicial. Después de haber concluido la fase administrativa, un abogado de la Procuraduría General de la República o un abogado particular que represente a las familias promueve en sede judicial para que se decrete la adopción. Además, el director señalaba que a partir de las reformas que se hicieron a la Ley Especial de Adopciones en el 2021, las solicitudes de estas incrementaron. Entre el 2023 y 2024, estas aumentaron en un 15%. Escuchemos. En el año 2023 tuvimos 104 solicitudes de adopción. Para el año 2024 fueron 120 solicitudes. El aumento en solicitudes fue de un 15.38%. Entonces, de estas 120 solicitudes que recibimos de solicitudes, estas 116 fueron nacionales, 4 fueron internacionales. Además, solo en enero del 2025 ya se realizaron 100 adopciones en el país. Más detalles sobre este tema les estaré compartiendo en las diferentes emisiones. Con esa información retorno a la señal. Feliz tarde. Igualmente, también consultamos a parte de la población si estarían dispuestos a adoptar a un niño o una niña. Y esto fue lo que nos respondieron. Es la mejor alternativa que se puede hacer. Pienso que las familias deberían de complementar su núcleo familiar, no solamente con su hijo natural, sino que deberían de buscar la forma de cómo ayudarle a aquellos niños que pues por diferentes causas quedaron sin la protección paterna, teniendo la claridad de que no es padre el que engendra, es el que cría. Yo personalmente tengo un adoptado, así es que no es para mí nada distante. Y además yo siento que he sido adoptado por Dios. Les dan una nueva oportunidad de vida a ellos, una familia, un futuro mejor, amor, cariño. Y para ellos pues creo que tal vez son personas, o en ese caso las mujeres que no pueden tener hijos, es bastante bueno. Si estuviera preparada económicamente, sí. Y pues creo que las personas que adoptan los niños tienen que tener un buen trabajo primeramente, porque, tienen que brindarles las cosas necesarias. Yo estoy totalmente de acuerdo con las personas que hacen esto, porque hay muchos niños, muchos bebés que son abandonados en los hospitales o en las calles, y pienso de que todos tienen una oportunidad para seguir viviendo, y qué bueno por estas personas que sí lo hacen. Si estuviera en mi alcance, sí adoptaría un bebé. Sí le daría la oportunidad de tener una familia, un hogar donde pueda crecer sano. Se le da una oportunidad a los niños, ya que pues ellos no tienen culpa de lo que uno de persona puede hacer. Y pues si hay personas que no pueden tener bebés, pero están las posibilidades de adoptar, pues no es nada malo, ¿verdad? Se le da una oportunidad bonita de vivir. Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Les deseamos una feliz tarde y un excelente inicio de semana.